¿Qué tal, comunidad del canal? Al igual que ustedes, soy fanático del terror. Siempre me ha gustado ver películas, leer libros, escuchar historias y todo tipo de contenido que sea de este género. Pero nunca me imaginé que yo un día sería protagonista de alguna de estas historias. Nunca te imaginas que te va a pasar a ti mismo. Mi nombre es Eduardo, originario de Hermosillo, Sonora. Actualmente tengo 38 años de edad. Ya no me dedico a ese oficio, pero cuando tenía 21 años y quería empezar a trabajar para ayudarle a mi madre con los gastos, pues ella es soltera. Un tío me ofreció a meterme en su compañía de transportistas. Me iba a dar un camión para que lo conociera, pues había varias empresas que contrataban a transportistas de su compañía para trasladar distintas cosas. Yo acepté el trabajo. Claro que primero me capacité para el mismo, pues no cualquiera puede ser conductor de un tráiler de carga. Pero en fin, todo salió muy bien y comencé trabajando en viajes cortos. En algunos era ida y vuelta en un solo día. Cuando ya tenía tiempo en el oficio y ya tenía algo de experiencia, mi tío me dijo que tenía que suplir a un conductor de su compañía, quien había enfermado de gravedad. Pero ya tenía la fecha de entrega pactada con la empresa que lo contrató. Así que decidió encomendarme ese trabajo, y mi primer trabajo de más de 2 días de viaje. Salí muy temprano por la mañana. Todo mi trayecto fue un éxito, pues de ida todo estuvo normal. No tuve ningún contratiempo y cumplí con la entrega a la hora pactada. Pero de regreso, fue cuando todo aquello me ocurrió. Eso que a pesar de los años no puedo olvidar. Venía ya de madrugada por una carretera aún muy lejana a mi ciudad. Aún me faltaban como 13 horas para llegar, pero yo había dormido muy bien y venía conduciendo tranquilo. Pero de pronto, sentí que algo andaba mal con el camión, pues empezó a dar pequeños frenones y de pronto el volante se puso muy duro. No sé cómo le hice para orillarme y frenar por completo. Estaba ahí en medio de absolutamente nada. Solo había monte y alguno que otro árbol. Muy pocos coches pasaban. Eran las 2:40 de la mañana y recuerdo exactamente la hora porque me fijé en mi teléfono antes de llamarle a mi tío, pues no sabía qué hacer. Él me dijo que llamaría a una compañía que trabajaba con él. Ellos reparan camiones y todo eso, pero me dijo que tal vez tendría que esperar a que amaneciera, pues ellos solo trabajaban de día. Después de unos minutos me llamó, confirmándome que tratarían de llegar a las 8 de la mañana, solo por tratarse de mi tío, pero aún así tendría que pasar la noche en ese lugar. Ni modo, me dije a mí mismo. Me fui a la cabina y me acosté en el camarote. Me quité las botas e intentaba dormir, aunque la verdad no tenía nada de sueño, pues como les comenté anteriormente, había dormido muy bien antes de salir a carretera, así que solamente me quedé ahí acostado, esperando a que pasaran las horas, con los ojos cerrados, solamente con mi mente divagando, cuando de pronto comencé a escuchar un silbido afuera, y de pronto ya eran varios. Yo me levanté de golpe. Me asomé un poco sin pasarme a los asientos de enfrente, pero no se veía a nadie. Más bien no se veía nada, pues todo estaba demasiado oscuro. Solo me aseguré de que las puertas tuvieran llave y me senté en el camarote, mientras seguía escuchando aquellos silbidos acercándose. De pronto se escuchaban pequeñas risas. Digo pequeñas porque parecían de niños, y era como si estuvieran burlándose de mí, pero en un tono muy bajo. A mí esto me dio terror, pues estaba claro que no podían ser niños. No en ese lugar y tampoco a esas horas. Intenté tranquilizarme. No sabía si llamar a mi tío de nuevo, pues no quería molestarlo. Sabía que tenía que madrugar para trabajar, pero tenía mucho miedo. Estas risas no cesaban, y cada vez las escuchaba más y más cerca, hasta que de pronto sentí un ligero movimiento en el camión, como si lo estuvieran moviendo de un lado a otro. Yo me asomaba para ver los espejos de afuera, pero no se veía a nadie.
Era completamente inútil ver algo por la oscuridad. Solo me acosté y me tapé la cara con una almohada. Intentaba no escuchar, pero de pronto escuché llantos. Pero esta vez ya no eran niños. Esta vez eran voces de gente adulta, quienes pedían ayuda y me suplicaban que los dejara entrar. Al segundo de haber escuchado aquellos horribles lamentos, estos empezaban a reírse, a burlarse de mí de nuevo, y sus voces cada vez se hacían más y más graves. Mi madre es muy devota de la religión católica, y aunque yo no lo era, gracias a ella sabía rezar, y en ese momento era todo lo que podía hacer. Así que empecé a decir oraciones en voz alta. Apretaba mis puños del miedo que sentía, y mis ojos solo los tenía cerrados. También apretándolos, pues no quería ver nada de lo que estuviera allá afuera. Sabía que no lo iba a resistir. Y segundos después, claramente escuché como alguien, o algo con voz muy grave, gritaba blasfemias contra Dios mientras se burlaba de mí por mis rezos. En eso vi las luces de un coche acercándose. De inmediato me pasé el asiento de enfrente para encender las luces pidiéndole ayuda, pero este pasó de largo. Y lo entiendo, pues uno no se puede arriesgar a ayudar a alguien en medio de la nada y a esas horas de la noche. Noté que cuando el coche pasó, se dejó de escuchar todo aquello. Yo aproveché para abrir la puerta y asomarme, pero no había nadie y estaba completamente solo. Volví a llamar a mi tío con mucha pena, pero estaba completamente aterrado y no sabía qué hacer. Ya iban a dar las 5 de la mañana y sé que él se levanta más o menos a esa hora. Es por eso que me atreví a marcarle de nuevo. Le comenté a muy grandes rasgos lo que me había ocurrido. Le dije que no sabía qué hacer, pero que ya me quería ir de ahí. Ya no soportaba estar en ese lugar y en esa situación. Él intentó tranquilizarme. Me dijo que llamaría de nuevo para ver si podían llegar antes y colgó. Después de eso mi teléfono se quedó sin batería, pero ya estaba amaneciendo. Y cuando por fin la luz del día se hizo presente, me animé a salir del camión. Me bajé con mucho cuidado y vi primero que no hubiera nadie en la zona. Y cuando bajé, lo primero que pude notar era que había huellas de animales alrededor del camión. No había huellas de personas, únicamente de animales. Ya había más movimiento en la carretera, así que me sentí un poco más tranquilo. La luz del sol ya iluminaba completamente toda la zona. Y por fin llegó la ayuda. Después de eso, a pesar de la pesadilla inexplicable que viví, seguí conduciendo mi camión. Seguí en ese oficio por 3 años más, hasta que entré a estudiar una carrera universitaria. Espero les haya gustado escuchar mi anécdota. A mí no me gustó para nada vivirla, a pesar de ser tan fan del terror. Es muy diferente cuando te pasa a ti. Y de verdad que no se lo deseo a nadie. Continuamos. Buenas noches. Soy un fanático del canal y hoy quiero contarles mi historia, pero sin dar mi nombre, pues no quiero afectar a los seres queridos del protagonista de esta historia. Tengo 30 años siendo transportista. Desde la primera vez que hice un viaje en mi tráiler supe que había nacido para eso, pues lo disfruté muchísimo. Y hasta la fecha sigue siendo mi trabajo. Yo no he visto brujas o demonios por las carreteras como algunos de mis colegas me llegan a contar, pues les han pasado todo tipo de cosas paranormales. Y aunque esta historia sí es de esta índole, no tiene nada que ver con esas cosas. Recuerdo que en ese entonces yo empecé a tener un sueño muy recurrente. Casi todas las noches soñaba lo mismo y me despertaba algo asustado y confundido también. Mi sueño era el siguiente. Soñaba que yo iba en mi camión conduciendo por una carretera por la cual pasaba muy seguido a hacer mis entregas.
Hay rocas muy grandes a los costados y también acantilados. Conducía por ahí de noche, y siempre en el mismo tramo, cuando de pronto veía parado a un ex amigo que tuve en la preparatoria, pero que dejé de tener comunicación con él y en la actualidad no sabía nada de su vida. Estaba parado ya a la orilla de aquella carretera y solo me observaba. Yo me detenía para ayudarlo, pero en cuanto detenía mi camión, me despertaba de golpe, sin entender el por qué había soñado con él. Si hacía tanto tiempo que no lo veía y ni siquiera sabía nada de él. Lo más extraño y preocupante fue cuando empecé a soñar esto casi a diario. Yo ya estaba desesperado y no sabía qué hacer para dejar de soñar eso. Me desesperaba no tener una respuesta de él porque soñaba exactamente lo mismo y con la misma persona siempre. Creo que fueron más o menos 2 meses de tener ese sueño. Por supuesto que en ese tiempo yo seguía trabajando y pasaba seguido por esa carretera y por ese tramo en específico, pero claro que jamás había nadie ahí. Recuerdo que busqué a mi ex amigo en redes sociales, pero nunca lo encontré. Parecía que no tenía cuenta en ninguna plataforma. La verdad no supe ni para qué lo buscaba. Supongo que simplemente quería saber que se encontraba bien, pero nunca lo encontré. Tampoco mis otros excompañeros sabían nada de él desde ese entonces, pues también les pregunté a los pocos que aún tenían mis contactos. De hecho, a uno de ellos, con quien también tenía una amistad, le comenté el por qué lo estaba buscando, y me dijo que intentaría encontrarlo por mí. Pasaron esos 2 meses, y a mí me tocó de nuevo hacer una entrega en mi camión, donde otra vez tendría que pasar por esa carretera y por ese mismo tramo. Pasaba de la medianoche cuando estaba a punto de pasar por allí, cuando de pronto lo vi. Estaba ahí parado como en mi sueño, en la misma posición y en el mismo lugar, incluso con la misma playera verde con la que aparecía en mi sueño. Les juro que casi pierdo el control. No sabía si estaba soñando o si estaba pasando realmente, pero quedé muy impresionado. Logré frenar un poco más adelante de donde él estaba y me quedé ahí parado. No me bajé del camión, pero lo podía ver por el espejo de afuera, del lado del copiloto. En ese momento no entendía nada. No sabía si mi sueño era una premonición de que eso pasaría o si era un déjà vu. Pero sentí mucho miedo. Mi cuerpo me decía que no me bajara y solamente me sentía en estado de alerta. Solo vi por el espejo que él me levantó la mano como diciéndome hola o adiós. Y después caminó hacia la oscuridad, hacia aquel acantilado. Yo reaccioné y aceleré. Me fui de ahí sin bajarme a averiguar qué sucedía, pues le hice caso a mi intuición de no hacerlo, aunque no sé si hice bien o mal. Simplemente fue como reaccioné en ese momento. Regresando de mi entrega 2 días después, recibí un mensaje de mi amigo de la prepa, el que me dijo que me ayudaría a encontrarlo. Y lo que me dijo es lo más impactante de esta historia. Pude encontrar a su hermano. Di con su perfil, pues él estaba en el salón de mi hermana mayor, y fue por eso que se acordó de su nombre para poder buscarlo. Pero no te tengo buenas noticias, me dijo. Yo le respondí que me dijera lo que supiera, pues me había ocurrido algo demasiado extraño. Pero antes de contarle recibí otro mensaje de él donde me decía: le hablé a su hermano con el pretexto de saber qué había sido de esta persona a la que estábamos buscando. Le inventé que queríamos hacer una reunión de exalumnos, pero lo que me dijo no me lo esperaba. Me contó que su hermano había tenido un accidente automovilístico hacía poco más de 2 meses, en la misma carretera de tu sueño, y que todo ese tiempo estuvo en el hospital, en coma, y hace 2 días perdió la vida. Les juro que no podía creer lo que leía.
sobre todo porque las fechas de mis sueños concordaban con el tiempo en el que él había estado en coma. Pero entonces, ¿por qué lo vi? ¿Por qué se me apareció en la carretera justo hace 2 días, cuando supuestamente acababa de fallecer? Es algo que hasta la fecha me tiene boquiabierto, a mí y a mi familia, pues no sabemos por qué se manifestaba en mis sueños, y por qué justamente a mí. Si tenía años que no nos veíamos, ni siquiera nos teníamos en redes sociales. No entiendo qué quería decirme, o por qué fue a mí quien se me apareció de noche en aquella carretera, en el mismo lugar donde seguramente perdió la vida. No les tengo una respuesta, pues hasta yo quiero encontrarla desde que todo esto sucedió. Después de eso ya nunca lo volví a soñar. Tiene años que pasó todo esto, pero aún sigo con más preguntas que respuestas. Solo le deseo que esté descansando en paz y que haya encontrado la luz y no se haya quedado como un alma en pena. Gracias por compartir mi historia. Saludos, comunidad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. ¿Qué tal, comunidad del sector del terror? Me llamo Fernando Mesa y quiero contarles algo muy fuerte que le ocurrió a mi padre, quien es transportista. Él me dio su autorización para compartir esto con todos ustedes. Solamente omitiré su nombre. Como ya les comentaba, él es transportista desde hace muchos años. Cuando yo era muy pequeño comenzó en este trabajo, y aunque al principio dijo que solo lo haría temporalmente para sacar adelante a nuestra familia, fue algo que no pudo dejar, pues terminó gustándole mucho. Además que le va bien económicamente. Mi hermana y yo crecimos con sus anécdotas en carretera. Muchas son de aventura y alguna que otra son de terror, pero por el crimen organizado. Pero hay una que sobresale de entre todas aquellas, y es esta que les voy a contar, pues creo que ha sido lo único paranormal que ha vivido mi padre en todo su trayecto. Además es muy delicado y fuerte. En 2019 él estaba conduciendo por carreteras fronterizas. Llevaba el cargamento hacia Ciudad Juárez y en el trayecto se le hizo de noche. Cuenta que todo estaba tranquilo. No había ocurrido nada fuera de lo normal en todo el viaje. Él venía escuchando la radio mientras comía algunas botanas. Pero de pronto, vio a lo lejos con las luces de su camión 2 siluetas paradas a un costado de la carretera. Él disminuyó la velocidad y vio que se trataba de un hombre y una mujer, quienes estaban pidiendo un aventón, o más bien ayuda, pues se les notaba desesperados. Mi padre cuenta que él no sabía si detenerse, pues todos conocemos los peligros que hay hoy en día. Ya no se puede subir extraños así como así. Pero cuando pasó al lado de ellos, vio que entre los dos había un niño pequeño. Dice que el niño no se veía de más de 6 años, y fue por eso que decidió detenerse, pues no pudo dejar a aquel pequeño en esa situación tan peligrosa. Mi padre se orilló y detuvo el camión, pero dice que al bajarse, solamente vio al niño. Era un niño pequeño e indefenso. Estaba parado volteándolo a ver con cara de miedo, pues yo pienso que pensaba que mi padre le iba a hacer daño. Mi padre se acercó al pequeño despacio, mientras le decía que no le tuviera miedo, que él solamente quería ayudarlo. Pero el niño no decía nada. Solamente tenía su rostro lleno de miedo sin dejar de ver a mi padre. Cuando mi padre por fin llegó hasta donde estaba el niño, le preguntó que a dónde se habían ido sus padres, o las personas que estaban con él hacía unos momentos. Pero el pequeño le dijo que estaba solo, y con sus palabras le dijo que gente mala les había disparado a sus padres, mientras a él lo dejaron ahí solo y se fueron. Mi padre quería llorar de lo impactante de la situación,
pero se contuvo para no asustar al pequeño, quien dice que tenía acento de otro país. Al parecer él y sus padres eran migrantes, quienes cruzaban por ahí para llegar a Estados Unidos. Mi padre llevó al niño hasta la ciudad de Juárez, donde lo entregó con las autoridades para que buscaran algún familiar de él, en el país de donde era originario. Él quería hacer más por el pequeño, pero no sabía qué más hacer. Todo el camino de regreso mi padre lloró, pensando en aquel pequeño, a quien le arrebataron a sus padres frente a él, de una manera muy cruel. Y también de pensar que él los vio junto al niño, cuidándolo, buscando a alguien quien pudiera ayudarlo en esa carretera. Sí, es una historia paranormal, pero sobre todo triste. De igual manera, les doy las gracias por su atención. Buenas noches.